Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Vivimos en una época de mucho desarrollo tecnológico, científico, lo cual es muy bueno, pero esto nos ha llevado a confiar mucho en nosotros mismos y a vivir como si Dios no existiera, o sea, a vivir como si fuéramos autosuficientes e independientes y no necesitáramos a Dios. Pero a pesar de que estamos en una sociedad cada vez más desarrollada y a la vez más escéptica, la pandemia del coronavirus que enfrentamos nos ha permitido ver lo frágiles y vulnerables que somos, lo que ha llevado a muchas personas a pensar en la muerte y a formularse una de las preguntas más trascendentales de la vida humana. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué yo voy a morir? ¿A dónde iré cuando muera? En el programa de hoy estaremos hablando sobre este tema y respondiendo estas interrogantes a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y como siempre, para desarrollar este tema tan profundo, qué mejor que contar con la participación de nuestro querido pastor Salvador Gómez. ¿Cómo estás, Salvador? Yo estoy bien, gracias a Dios, y con una oportunidad más de estar contigo compartiendo este programa es una gran bendición. La verdad es que tú tienes toda una gama de salsas que tú utilizas para presentar a los invitados siempre. De verdad que no deja de sorprenderme. Pastor, esto lo hacemos de corazón porque siempre decimos la verdad y tú lo sabes. Gracias. Salvador, cada vez vemos más muertes a nuestro alrededor. Con esto de la pandemia hemos visto personas cercanas a nosotros morir. Recientemente me enteré de un amigo que le descubrieron un cáncer de colon que había hecho metástasis en el hígado. Y esto es algo difícil de aceptar cuando vemos que las personas mueren o cuando tienen una enfermedad y sabemos que van a morir. Nunca nos acostumbramos a la muerte. Y es una realidad de que no fuimos diseñados para morir. Y a mí me gustaría que tú primero nos dieras una perspectiva bíblica de la muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte, Salvador? Ciertamente, como tú lo has planteado, la muerte no es natural al ser humano. Y cuando decimos eso, aunque es un evento que pasa naturalmente a todos los hombres en esta vida, lo que queremos decir con eso es que el diseño de Dios original en su creación no era que el ser humano muriera. Él creó al hombre para que permaneciera aquí en la tierra en comunión con él. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Pero es en ese mismo libro de Génesis que se nos enseña cómo el Señor colocó principios de vida a Adán y a Eva, que al ser violados implicó el inicio de la muerte en todas sus variantes, incluyendo la muerte física. Una de las advertencias del Señor a Adán fueron que si él violaba ese reglamento que le había puesto en la creación, muriendo moriría, que es la manera como el texto hebreo lo dice. En otras palabras, comenzaría un proceso de muerte. Y esa es la vivencia que todos nosotros vivimos, tenemos aquí en este mundo. Nadie tiene garantías de que va a permanecer para siempre. Nosotros los cristianos anhelamos la segunda venida del Señor, pero de no venir Cristo, antes nosotros vamos a morir y vamos a llegar a la presencia del Señor de otra manera, y es atravesando ese río de la muerte. Y en ese sentido, la muerte viene siendo como dice Pablo en el libro de Romanos, es el salario o el pago por causa del pecado. Para nosotros los hombres, nosotros podemos tener un punto de vista del pecado o de aquello que ofende la majestad, la santidad y la grandeza de Dios, es muy superficial, como simplemente decimos, nadie es perfecto, pero para Dios el pecado es algo tan serio
que fue precisamente la razón por la que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero entonces el hombre no fue diseñado para morir y por eso es que la muerte es algo tan difícil de aceptar. Ese es un punto. Correcto. Nosotros somos criaturas donde tenemos una parte material, que es nuestro cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma, el espíritu. Y nosotros fuimos hechos para que esas dos partes convivieran siempre. Lo que la muerte significa es una separación de esa parte material y la inmaterial. Y en ese aspecto no es algo natural. De hecho, o sea, nosotros podemos ver a una persona estar en un lecho de muerte, por ejemplo, y mientras hay vida, nosotros podemos notar hasta el brillo de sus ojos. Pero una vez la persona fallece, el contraste es impresionante. Una persona puede estar bien mal de salud, pero está vivo. Y lo que choca es en la diferencia que hay luego que esa persona fallece. Vemos el cuerpo que está ahí, pero la vida que percibíamos antes no lo está. Y esa diferencia es como quiera chocante para todos. ¿Tú crees que a pesar de todo el desarrollo científico y tecnológico, las personas pueden pensar que cuando mueran ya ahí acaba la existencia, o que van a tener una reencarnación, o que van a morir y hay un purgatorio, o que no hay nada, Salvador? El hombre tiene muchas teorías que abraza, y muchas de ellas por razones convenientes. Porque si una de esas teorías me permite a mí vivir como se me antoje, o simplemente limitándome a cumplir ciertas reglas, eso pues se acomoda al estilo de vida de la persona. Pero cuando nosotros entendemos la descripción bíblica de lo que es la vida y el propósito de la vida, lo que marca la muerte y quién determina qué es Dios, qué ocurrirá después de la muerte, entonces eso trae otras perspectivas que nosotros debemos entrar en consideración. No depende de qué yo termino diciendo que es la muerte, ni qué termino yo diciendo que es mi propósito aquí en la tierra. Es qué quiere decir el Creador nuestro, qué dijo Dios, que para qué estamos aquí y cuál es el propósito y cuál es el fin de esta vida, cómo debemos prepararnos para la vida venidera. Y Dios habla de una vida venidera. Cristo habló claramente de una vida venidera y habló de dos destinos distintos, o vida eterna en Cristo Jesús o una condenación eterna. Y de esa manera eso se determina aquí en vida. Y no creemos que después de la muerte no haya nada, que sea un salto al vacío. Nosotros creemos que hay algo definido. El Dios que definió un tipo de vida aquí en la tierra es el mismo Dios que definió un tipo de vida después de la muerte. Entonces, déjame ir recapitulando lo que tú estás diciendo. El hombre fue creado por Dios, no fue creado para morir, entonces. Exactamente, no, de ninguna manera. Lo que nosotros vemos en las Escrituras es que el hombre cayó en pecado y por eso se introdujo la muerte. Por eso tanto teológicamente y doctrinalmente Pablo lo recalca en el Nuevo Testamento cuando dice que es consecuencia del pecado. Y cuando Pablo explica la extensión del resultado del pecado de Adán, en Romanos 5 nos dice claramente que por un hombre, Adán, entró la muerte a todos los hombres. Entonces, la muerte no es el fin de nuestra existencia. Eso es algo que debemos entender. Hay dos destinos eternos, tú nos has dicho, ¿verdad? El hombre muere y tiene dos destinos eternos. Pero yo quiero que tú me expliques en los minutos que nos quedan. Ok, ¿qué pasa con una persona cuando muere? Bien, como bien dice Génesis, nosotros fuimos creados con cuerpo y con alma. Lo que ocurre en la muerte es la separación de ese cuerpo, de esa alma. Dice que el cuerpo vuelve al polvo, que era lo que era, y el alma o el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Hay una separación. Nosotros por eso podemos ver el cuerpo que queda aquí en la tierra, pero inmediatamente esa alma va al encuentro con su creador. Bien, ahí tengo una pregunta. A la luz de lo que tú dices, entonces, ¿las almas de todo el mundo van a ir al encuentro con Dios y van a estar ahí entonces, Salvador?
Bien, pero el hecho de que pase a la eternidad no significa que va a pasar una eternidad de gozo o una eternidad de alegría. Ahí es donde entra la diferencia de qué ocurre cuando una persona muere en el Señor o una persona muere sin Cristo. Esta vida es el tiempo para nosotros estar en Cristo, el vivir en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte es un evento que define la eternidad de cada alma. En ese sentido, lo que yo haya hecho en esta vida, la muerte ya culmina, la decisión se tomó y la muerte culmina con una decisión tomada ya y donde yo pasaré eternidad, si con Cristo o en el infierno eterno. Y eso es lo que la palabra de Dios claramente enseña. Por eso la urgencia del mensaje del evangelio, la urgencia con que Cristo predicaba acerca de estas cosas, para que el hombre entre por la puerta de la salvación antes de que se cierre esa puerta. Y ejemplo tenemos con lo que ocurrió con el diluvio y Noé. Dios cerró la puerta en esa ocasión y solo se salvó Noé y su familia. Y Cristo dice que será algo similar lo que ocurrirá al final con el alma de los hombres. ¿Y a qué se debe que las personas viven como si nunca habrían de morir? Mira, ahora hay mucho desarrollo con la biotecnología, se extiende un poco más la vida de las personas. Antes quizás las personas vivían 60, 70 años, ahora 80, 90 años. Es que el hombre puede decidir cuándo ha de morir, a qué edad ha de morir. ¿Puede el hombre tener un control sobre la muerte en ese sentido, Salvador? Yo creo que hay una actitud de defensiva que hay en todos nosotros, que es natural. Si algo va a caernos encima, nos quitamos del medio. Si vemos un frasco que dice que es veneno, no lo consumimos. Yo creo que hay una actitud que es correcta, apropiada en todos cuidarnos para no morir. Ahora, lo que no es correcto es que nosotros amemos desmedidamente esta vida temporal, pensando como si fuéramos a vivir aquí para siempre. Y más, aún con los avances médicos podamos extender 15, 10, 5 años más la vida de lo que de promedio de lo que era anteriormente. Hay que también pensar en lo que es la calidad de vida. No es que vamos a vivir cuando tengamos 95 como con la fuerza que teníamos cuando tenemos 50. Entonces, en ese sentido, sí, es cierto que podemos prolongar un poco más la vida con los avances, el cuidado médico, un conocimiento mejor de la buena alimentación y muchas otras cosas más, pero eso no quita el hecho de que un día vamos a morir de todas maneras. Yo creo que sí, que es correcto que en lo que podamos tomemos las medidas para nosotros cuidar la vida. Dios nos llama a protegerla. Pero de ahí a amar esta vida de tal manera que nosotros pensemos que podemos olvidarnos de Dios y darle para adelante, como decimos, y haciendo y deshaciendo, entonces ahí es donde caemos en el exceso de apegarnos a esta vida temporal. Salvador, muchas personas dicen que el infierno está aquí, que el castigo que un hombre lo tiene aquí en la tierra, que cuando muramos ya dejamos de ser, dejamos de existir, somos aniquilados. ¿Eso es así? Si eso fuera así, yo creo que Cristo nunca hubiera dicho, con respecto a Judas, pero se aplica a cualquiera, nunca hubiera dicho que mejor le hubiera sido no haber nacido. O cuando alguien le pone tropiezo a otro, también le dice, mejor le hubiera a esa persona no haber nacido. Cristo no hubiera dicho eso, porque lo peor es realmente poder experimentar una condenación eterna en el infierno, dejar de existir el aniquilacionismo, el simplemente yo pasar por un tiempo de fuego temporal y punto, se acabó, ya quedó purificado para siempre. Todos esos conceptos no están en la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos antes es una exhortación a que nosotros advirtamos a los hombres del grave peligro en que se encuentra el hombre sin Cristo. E incluso para nosotros, Cristo nos exhorta a decir que si nuestros miembros corporales no son de tropiezo para cometer cosas que no debemos, que nos cuidemos, porque dice Cristo, es mejor entrar a la vida con una mano que con 2 manos ser echados al infierno. Entonces, Cristo está notando que hay una situación que es peor. Y en ese aspecto no es simplemente dejar de existir,
es que las consecuencias de un infierno eterno no es falta de sensibilidad, es una exacerbación de la sensibilidad, de tal manera que hay un lloro y un crujir de dientes, que fue el lenguaje que utilizó nuestro Señor Jesucristo, ante el dolor, ante el tormento que es estar en el infierno. Salvador, para recapitular nuevamente, tú nos has dicho que Dios nos creó a nosotros, creó al hombre para vivir eternamente, que fruto del pecado del hombre, entonces entró la muerte en el mundo y hay una realidad. Esas estadísticas de la muerte son 100% seguras porque todas las personas que nacen tienen que morir. Ahora, el punto es, ¿por qué las personas viven como si nunca fueran a morir? ¿Es que no quieren pensar en la muerte o es que están confundidos, equivocados y les parece que la forma como ellos viven, no importa cuál sea, los va a llevar a la presencia de Dios? Como bien tú dices, está establecido para los hombres, como dice Hebreos 9:27, que mueran y después de esto el juicio, que mueran una sola vez. No hay reencarnación, de acuerdo a ese texto. Y después de esto el juicio. El hecho es que vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos en nuestra vida. Nosotros creemos que podemos vivir, hacer y deshacer y que nos saldremos con la nuestra, pero no es así. Y yo creo que las razones por las que las personas tratan de vivir en negación con respecto a la realidad de la muerte son múltiples, son variadas. Algunos sencillamente no quieren el concepto negativo de la muerte sonando en sus conciencias. Alguien decía que la conciencia buena, la conciencia que no nos acusa delante de Dios, es el mejor compañero en un lecho de la muerte. Porque es que ya estamos acercándonos al borde de la muerte y nada puede consolarnos mejor que el saber que hemos hecho las paces con Dios. Pero las personas quieren llenar sus vidas de actividades, de música, sonidos, imágenes de video, de ocupaciones que traten de hacerles pensar más en lo que disfrutan. Y yo creo que eso es una actitud equivocada. Yo creo que el hombre daría un gran paso si piensa en cómo prepararse para morir bien. Y esa es la pregunta que yo quiero que tú nos respondas en el próximo segmento. ¿Cómo prepararnos para vivir bien? ¿Es posible vivir sin temor a la muerte? ¿Cuáles principios podemos tomar en cuenta para decir como Pablo que la muerte es ganancia? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior concluimos preguntándote, ¿es posible vivir una vida sin temor a la muerte? ¿Sí o no? La pregunta es muy buena para reflexionar. Por un lado, yo creo que es correcto que digamos que, dado el hecho que no fuimos creados para morir, esa reticencia al evento de la muerte no es antinatural. Quizás no lo queramos llamar miedo, pero es una palabra que entendemos cuando nos enfrentamos a algo que es desconocido para nosotros. Imagínate que vas a tomar un examen, vas a vivir una experiencia que nunca has tenido. Son cosas que una cirugía, algo similar, son cosas que nos llaman a tener cierto dejo de temor. Ahora, lo que la Biblia dice es que no debemos tener un temor paralizante por esto. O lo que la Biblia nos enseña es que una cosa es mi sentimiento ante la ignorancia de cómo moriré o qué se experimenta al morir, y otra cosa es el resultado de morir. O sea, nosotros los creyentes hemos abrazado la verdad de Dios, la palabra de Dios. Creemos las promesas del Señor y Él nos ha prometido que en Él hay vida eterna. Cristo ha dicho que Él es la resurrección y la vida y que hay vida después de la muerte. Por eso es que hay una gran diferencia entre la muerte de un incrédulo y la de un creyente. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que nosotros no debemos
entristecernos ante la muerte de un creyente como los incrédulos se entristecen cuando mueren. ¿Por qué? Porque ellos dicen no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y ciertamente hay una gran diferencia entre un funeral de un creyente en el que estamos convencidos que está en la presencia de Dios y alguien que no lo es. Por eso el apóstol Pablo también podía decir, para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21, y el morir es ganancia. Y dice, y yo estoy puesto en estrecho, le dice a los filipenses, porque yo quisiera quedarme para seguir sirviéndoles a ustedes, es para seguir sirviendo al Señor, sirviéndoles a ustedes, pero yo quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo tengo una pregunta ahí. Para mí el vivir es Cristo. Él lo dice en el sentido de que Cristo venció la muerte, resucitó y ascendió a los cielos. No, yo creo que va mucho más allá. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, él está explicando eso en Filipenses capítulo 1. Él está preso, él está viendo que en medio de su apresamiento hay una posibilidad de que él no salga con vida de esa. En realidad sí salió con vida de ese encarcelamiento y no de otro que tuvo después. Pero él consideraba la perspectiva de la muerte real. Pero él estaba en esa situación por causa del evangelio. Y lo que él está diciendo es a los filipenses, yo estoy gozoso, porque recuerden, Filipenses es la epístola del gozo. Yo estoy gozoso de estar en Cristo. Cristo me llena de gozo y de alegría. Para mí, el vivir es Cristo. El sentido de la vida me lo da Cristo. Yo antes confiaba en mí mismo, decía Pablo. Yo era un celoso de la religión judía, un fariseo de fariseos. Yo era uno de la casta de los hebreos, de lo que podían enorgullecerse. Yo era una persona celosa en cumplir la ley al dedillo. Sin embargo, todo eso, dice, para mí queda atrás. Ahora sí, para mí la vida es Cristo. Pero ¿qué pensaba Pablo? ¿Que por cumplir esa ley él se iba a salvar? ¿Que él era bueno? Sí, ciertamente. La confianza estaba en su propia obediencia a esa ley. Por eso él explica más adelante en ese mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3, que esas cosas que para él eran esa gran orgullo, eran una basura ahora. Yo no me aferro a esas cosas. Mi gran gozo, dice, es conocer a Jesús y el poder de su resurrección. En otras palabras, Dios transformó la manera de pensar acerca de la vida de Pablo de una manera extraordinaria. Y eso mismo hace con todo el que viene a resguardarse en los brazos de Jesucristo como Salvador. Nosotros no podemos pretender salvarnos a nosotros mismos porque no hay tal cosa. Solo Cristo nos salva. Y en ese sentido es que él dice, para mí, el vivir es Cristo. Y míralo de esta manera, Eduardo. Si Cristo no estuviera en el cielo, Pablo no dijera que él quería ir para el cielo, porque Cristo no debe estar ahí. Porque para él el vivir es Cristo. Yo quiero estar donde Cristo está. Y ese debe ser el anhelo del creyente, el anhelo que nosotros debemos cultivar en nuestros corazones. ¿Para qué Dios nos da toda esa información acerca de un lugar tan glorioso como el cielo? Yo creo que para que anhelemos esas moradas eternas que tendremos con nuestro Salvador. Déjame recapitular aquí, Salvador. Pablo pensaba que porque él era un fariseo y guardaba la ley, él iba al cielo. Tuvo un encuentro con Cristo, se dio cuenta que la salvación no es por ninguna obra que pudiésemos hacer, sino que es por la gracia de Dios. Él se arrepintió de sus pecados, él confió en Cristo para salvación, él tuvo la seguridad que como Cristo había vencido la muerte y había resucitado y ascendido a los cielos, también él lo iba a hacer, estaba seguro. Entonces toda su vida estaba enfocada en dar gloria a Dios, en agradar a Cristo en todo lo que hacía, y por eso es que él dice, para mí el vivir es Cristo. Pero él dice también que el morir es ganancia. Entonces yo quiero que tú, en el tiempo que nos queda, nos digas cuáles son esos principios que podemos tener presentes en nuestras vidas para decir que la muerte es ganancia, porque hay una realidad que tú has dicho.
Hay muchas Todas las personas, pero fíjate algo, todas las personas tienen temor a la muerte, a la forma, como tú decías, en que van a morir, si puede ser de una manera con mucho dolor, mucho sufrimiento, pero el punto aquí es que tenemos temor a la muerte porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y sabemos que el día que cerremos los ojos aquí en la tierra, lo abriremos en la presencia de Dios y como tú has dicho, habrá o vida eterna o condenación eterna. Pablo estaba seguro que al haber confiado en Cristo tenía vida eterna, por lo tanto la muerte era ganancia. Dime esos principios ahora. Mira, Eduardo, fíjate que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otro contexto él dice, partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cerrar los ojos aquí es abrirnos en el cielo. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos en las Escrituras. Pero te decía, ¿por qué Pablo amaba el cielo? Porque él veía el cielo como una ganancia. No es por otra cosa que porque Cristo está allí. Hay muchas personas en la historia que han enfrentado la muerte con gallardía. Han tenido razones por las cuales ofrendar su vida, por su patria, por otras causas. Hay gente que ha muerto en guerras y por causas muy nobles y no se han amilanado, no han dado marcha atrás a lo que decían creer. Y posiblemente externamente hablando puedan hasta lucir más valientes que muchos que profesan a Cristo. Pero el punto es considerar realmente que Juan Bunyan en el libro El Progreso del Peregrino, de una manera magistral creo, ilustra la muerte como un río que al final de nuestras vidas tenemos que cruzar. Y es un río que nos cubre por completo, así lo describe él. No es que podemos dar pie y coger un poco de aire, no, ahí morimos. Ahora, ¿qué hay después de cruzar ese río? Allí Bunyan lo describe como todo un gozo y una alegría, los ángeles llevándonos a la presencia de Dios. Pero el cruce por el río es descrito de una manera que puede llenarnos de espantos y de terrores. Las experiencias de todos los cristianos no son las mismas siempre. Por eso yo decía, es bueno que nos preparemos, no que lleguemos a ese evento, si es posible, porque hay veces que hay tipos de muerte que son muy repentinas y uno no tiene ni poco tiempo para considerar absolutamente nada. Pero en otros casos la muerte es algo que nos lleva lentamente y entregamos nuestra vida en las manos del Señor, encomendamos nuestras almas al Señor como lo hizo Jesús. Y yo te puedo decir, Eduardo, que uno ha podido ver creyentes que quizás uno los veía como muy apocados, que quizás uno diría que la manera como enfrentarían la muerte sería llena de temores, y sin embargo no ha sido así. Ha sido una transición en paz, llenos de esperanza. Y por otro lado, otros que quizás nos dieron la impresión de que podían llevarse el encuentro por delante con fortaleza. Al contrario, son encontrados llenos de debilidad y necesitan que alguien les agarre la mano. Pero lo importante es saber que Dios nos ayudará a cruzar el río de la muerte. Él estará con nosotros y Él nos llevará al otro lado. Ahora, Cristo es el gran tema de nuestra vida y de la vida después de la muerte. Y por esa razón podemos prepararnos mejor. Si yo soy un desconocido para Cristo en vida, es muy probable que esos hábitos de vida sin Cristo que yo tuve se manifiesten en el lecho de muerte. Pero si yo cultivé una relación con Jesús en vida, es muy probable que mis hábitos de comunión con Cristo también sean presentes en el momento del lecho de muerte. Y de esa forma podremos estar mejor preparados para morir que lo que otros lo han enfrentado con tanto temor, con tantas luchas. O sea, nadie tiene garantía de cómo lo va a pasar, nadie puede predecir cómo será, pero todos sí podemos traer pensamientos de qué significa el morir para un cristiano, de manera que nosotros podamos llenarnos de esperanza. Morir es no solo estar con Cristo, morir es encontrarnos con nuestros amados, morir es reunirnos con los redimidos de Dios en gloria.
Morir es nosotros estar en un lugar donde ya no habrá más pecado. ¿Puedes tú imaginarte eso, Eduardo? Ya no más pecado. Eso tiene que ser un pensamiento que nos llene de gozo y de algarabía. Ya no más lidiar con nuestros pecados. Entonces, todas estas cosas deberían de ser pensamientos que nos llenen de gozo al pensar en nuestra gran esperanza eterna y prepararnos, pensar. Los puritanos en eso eran magistrales. Ellos podían usar los eventos más comunes y de ahí sacar lecciones espirituales. Ellos decían, óyeme, cuando te vayas a acostar y tú vayas a cerrar los ojos, encomiéndate al Señor y piensa que ha llegado el momento de tu muerte, porque así un día también cerraremos los ojos. Y esa es la realidad. Ahora, otra verdad que podemos traer a nuestro corazón, la resurrección. La resurrección. Como tú bien sabes, mi madre murió el año pasado en medio de esta situación de pandemia. Y no son pocos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Es con frecuencia, yo digo, que viene a la mente el hecho de que yo veré a mi madre resucitada y que yo tendré un cuerpo resucitado y me encontraré con ella allí. Ese reencuentro será glorioso. Y es lo que Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y dice que nosotros debemos exhortarnos y consolarnos con esa enseñanza. De manera que tenemos herramienta y comida para prepararnos para un evento que ciertamente, como hemos dicho, no es natural. Salvador, hay muchas personas que están vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Pero todos aquellos que hemos confiado en Cristo, estamos en ese sentido, vivos físicamente y vivos para Cristo espiritualmente, porque hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Y a la luz de lo que tú has dicho, no debemos temer a la muerte si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo para salvación, porque ya Él venció la muerte. Amén. Y la muerte ha sido derrotada en la vida del creyente y nosotros podemos vivir gozosos con la anticipación de que estaremos eternamente en la presencia de Dios, porque al confiar en Cristo hemos pasado de muerte a vida y sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y de ella esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestros cuerpos para que sean cuerpos gloriosos. Amén. Salvador, en 30 segundos que nos quedan de programa, ¿qué tú le dirías a aquellos que nos escuchan y no conocen al Señor? 30 segundos. Lean Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque allí se presenta cómo muere el creyente y va al seno de Abraham, dice Cristo, y es consolado allí. Y nosotros debemos anhelar ese consuelo de Dios. Y él era un mendigo que careció de todo en esta vida, pero luego lo recibió todo en Cristo, en gloria. Pero también presenta la muerte del rico. Lo tuvo todo en vida y lo perdió todo luego al morir, para entonces comenzar una eternidad de sufrimiento. ¿No es eso algo digno de consideración para nosotros ir a refugiarnos en Cristo mientras hay tiempo y mientras hay esperanza? Amén. Gracias por haber estado con nosotros, Salvador. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos.